Hola estudiantes de la preparatoria 199, entonces vamos a ver la parte del 2, de los problemas 2 y 3, ¿ok? Entonces a ver, el 2 dice, evalúe la función en los valores indicados y me está diciendo la reglita f de x cuadrada más 2x, entonces tengo que evaluar en esos puntitos y en la otra me dice f de x igual a 2 por el valor absoluto de x menos 1. Entonces a ver, voy a hacer un ejemplito para que ustedes vean cómo es, ¿no? Entonces voy a pensar una función y voy a evaluar. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo les digo f de x igual a 5 por el valor absoluto de 2x menos 10. Así. ¿Ok? Entonces, si yo me piden evaluar en f de 0, donde vea una x voy a colocar un 0. Entonces sería 2. Eso es evaluar por 2 por 0 menos 10. Y hago la cuentita, ¿verdad? Entonces la cuentita es 2 por 0, 0. Menos 10. Y luego 5. Y luego 0 menos 10 sería menos 10. ¿Ok? Y luego el valor absoluto de menos 10 es 10 positivo. Entonces déjenme ponerlo aquí como paréntesis porque está multiplicando. Entonces 5 por 10 es 50. ¿Sale? Entonces f de 0 me da 50. Donde vea una x coloqué un 0. Y eso es evaluar. ¿Va? Entonces, podría pensar yo en otro numerito que no fuera el 0, ¿no? Por ejemplo, podría pensar que fuera no sé, se me ocurra f de menos 3. Entonces sería, donde vea una x, coloco un menos 3, entonces sería 2 por menos 3 menos 10 en valor absoluto. Y esto sería más por menos menos, 2 por 3, 6 menos 10. Y luego el valor absoluto, no, perdón, aquí sería menos 6 y menos 10 sería menos 16 porque son del mismo signo. Y el valor absoluto de menos 16 es 16 positivo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces el valor absoluto de esto es 16 positivo. Y ya nomás hago la multiplicación. 5 por 16 son 90. ¿Va? Entonces el valor absoluto de menos 3 es de f de menos 3 es 90. Entonces depende de la función. ¿Ok? Por ejemplo, si me están diciendo una función, por ejemplo, x a la 10 más 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, si me piden ya otro, ¿no? Es otra función, otra regla. Y entonces, por ejemplo, si me piden f de 1, pues donde vea una x coloco un 1, sería 1 a la 10 más 3, donde vea una x coloco un 1 y sería el cuadrado, ¿no? Y cualquier número 1 a la 10 pues es 1 más, y 1 al cuadrado es 1. 1 por 3 serían 3 y 1 más 3 serían 4. Entonces, para esta nueva regla, f de 1 me dio 4. Entonces lo que ustedes tienen que buscar la evaluación. Depende de la reglita, ¿verdad? Depende. Y inclusive pues uno puede hablar de ponerle, colocarle letras y variables. Inclusive es más fácil. Por ejemplo, si le pongo f de a, pues donde vea una x coloco una a. Que sería a la 10 más 3 por a al cuadrado. ¿Sale? Entonces estoy evaluando en a. O puedo evaluar en otro que ustedes quieran. Puede ser, por ejemplo, en R. F de R es donde vea una X, coloco una R, sería R a la 10 más 3 por R cuadrada. ¿Ok? Donde vi una X, coloqué una R. O sea, ya cuando son letras, pues ya no tienen que hacer ninguna evaluación, un cálculo explícito de la evaluación porque no les va a salir un numerito, ¿verdad? No es como aquí que f de menos 3 pues fue 90. Aquí no es un numerito. Por ejemplo, si me dicen f de 1 entre a, pues donde vea una x coloco 1 entre a. Entonces sería 1 entre a la 10 más 3 por 1 entre a al cuadrado. Porque aquí está una x, entonces pongo 1 entre a, aquí está una x y coloco una entre a. Entonces ese sería el resultado, ¿verdad? Si me colocaran f de 1 entre a. Me pueden decir, no sé, me puedo inventar cualquier cosa, ¿no? O sea, puedo poner 1 entre a la 20.
Entonces yo lo puedo evaluar donde vea una X, coloco 1 entre a la 20. 1 entre a la 20 está a la 10. Donde vea una X, coloco 1 entre a la 20. Y este está al cuadrado. Ok, entonces esto va a simular lo de X. Y entonces así quedaría. Entonces aquí hay una X. Aquí hay una X, está la 10. Entonces aquí hay una X. Aquí hay una X y está al cuadrado. Entonces no importa, ¿no? No importa lo que le den adentro, es lo que deben de hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplito medio chistoso, pues sería que les dijera cuánto sería f de lo que está dentro del paréntesis, digamos una carita feliz. Entonces no importa lo que esté dentro del paréntesis, si lo evaluó, sería carita feliz a la 10 más 3 por carita feliz al cuadrado. Esa sería su evaluación para carita feliz, ¿verdad? Entonces este está al cuadrado. Otro ejemplo es que sería f de, no sé, se me ocurre un triangulito. Entonces donde vean una X colocan un triangulito a la 10 más 3 por triangulito a la 10. Entonces lo que está adentro está fingiendo como el valor de la X, ¿ok? Va a tomar ese papel de la X. Y ya de evaluarle, ya nomás me fijo que me hace la regla. En este caso, nada más en particular, ¿verdad? Porque pues va a haber muchas reglas, muchas funciones. En este caso me dice, elévalo a la 10 y luego más, multiplica el 3 por x cuadrado. Bueno, compañeros, bueno, pues ya aprovechando aquí, es así, ¿no? Como lo que tienen que hacer ahí. Y aquí van a evaluar. Nada más van a hacer esa cuentita, ¿no? Por ejemplo, en esta, que es f de x cuadrada más 1 y vamos a evaluar f de a más h menos f de a entre h. Este problema es porque esta es casi la definición de una derivada. Entonces por ello que se las dejé. Entonces a ver, si f de x es igual, no sé, se me ocurre ponerle 3x cuadrada, yo para hacer otro ejemplo diferente, ¿no? Y les piden hacer el cociente de f de a más h menos f de a entre h. De hecho, perdón. De hecho, aquí está, ¿verdad? O sea, me dan la función, yo le estoy dando 3x cuadrada y aquí le están dando otra, ¿no? Y es f de a más h menos f de a entre h. Entonces nada más es hacer las cuentitas, o sea, evaluar. Entonces yo necesito saber, o sea, este es mi problema que voy a resolver. Entonces esta es mi función y me piden calcular esto, ¿no? Entonces para ello necesito saber quién es f de a más h y f de a. Entonces lo voy a colocar, ¿ok? Entonces voy a colocar cuánto vale eso. Y entonces los ingredientes serían f de a más h. Entonces donde vea una x, coloco un a más h. Entonces sería 3 por a más h. Y este está al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Y si lo desarrollo, sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok, y la reglita es un binomio al cuadrado, recuerden, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sale? Y luego eso lo estoy multiplicando por 3. Entonces el paréntesis, ¿cómo lo quito? Pues lo multiplico por 3. Entonces sería 3a cuadrada más 3 por 2, 6ah más 3 por 1, que este es un 1, no lo tiene la h, pero es un 1. Entonces sería 3 por h cuadrada, 3h cuadrada. Ok, entonces este es el primer ingrediente. El segundo, pues es el f de a, ¿no? Donde de una x colocan f de a. Entonces sería 3x cuadrada, ¿no? Entonces ahí no hay tanto problema. Entonces ya hacemos lo que nos está pidiendo. Entonces, a ver, vamos con esta función voy a encontrar a f de a más h menos f de a entre h. Dejen colocarlo acá abajito porque ya no me va, es poco espacio. Y lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces f de a más h, aquí está, es 3a cuadrada
3a cuadrada más 6ah más 6ah más 3h cuadrada. Más 3h cuadrada. Y luego menos, dejen ponerle este menos que está aquí, es este menos. F de A. Entonces F de A, donde vea una X coloco una A, entonces aquí va a ser A y aquí va a ser A. Entonces sería 3A cuadrada. ¿Sale? Entonces sería 3A cuadrada, porque está evaluada en A. Y me fijo de la función de la reglita general, ¿verdad? Que me decía que es 3x al cuadrado. Entonces todo esto está sobre h. Entonces déjenme ponerlo así para liberar espacio, ¿no? Este está sobre h, todo sobre h. Entonces, a ver, aquí, si ustedes se fijan, se cancela este 3a cuadrada con, dejen ponerlo de verdecito, este 3a cuadrada con este 3a cuadrada. Entonces nomás me sobrevive esto. Entonces yo lo puedo sacar de factor común. Puedo sacar de factor común la h. Entonces la h la saco de factor común. Este menos 3a cuadrada y menos 3a cuadrada se hizo 0, ya se desapareció. Ya no está. ¿Sale? Entonces nada más me fijo en este. Entonces saco de factor común la h para que me dé 6ah. Entonces le coloco 6a. Y luego más. Y para que me dé 3h cuadrada le pongo 3h. Porque h por h me da h cuadrada. ¿Sale? Todo esto sobre el h que tenía. Entonces ya cancelo el h. Y me queda ya el resultado final. Dejen ponerlo con azul. Es 6a más 3h. ¿Vale? Entonces, para este problema que yo... Déjenme subir el volumen porque si no se escucha. Este problema para que... Yo le coloqué así, ¿no? F de x igual a 3x cuadrada. Y calculé este cociente. Y salió 6a más 3h. Ahora ustedes lo que tienen que hacer que ustedes en este... con esta función x cuadrada más 1, ustedes tienen que hacer f de a más h menos f de a. Entre h igual tienen que... Se va a cancelar y seguramente un h. ¿Ok? Y el de abajo también. Donde vean una x, recuerden que colocan a más h. Y lo colocan en la, ¿verdad? Entonces lo tienen que hacer ustedes para esta reglita de x cuadrada más 1 y la reglita de 1 más. 1 sobre x más 1. Y yo lo hice para 3x cuadrada, ¿no? Aquí está. Entonces más o menos a ver si les sirve esta guía para que resuelvan esos dos problemas que ya son los últimos para completar toda la lista, ¿no? ¿Sale? Ok, chavos de la prepa 199 de matemáticas 4. Nos vemos. Bye.